السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإنه القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala siempre y en toda circunstancia. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, el único, sin socios ni copartícipes. Damos testimonio de que no existe más divinidad excepto Allah subhanahu wa ta'ala y que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Abduhu wa rasuluhu, su siervo y su mensajero. Damos testimonio también de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha entregado el mensaje tal como su Señor se lo encomendó. Aquel a quien Allah guíe
nadie lo podrá desviar. Y aquel a quien Allah desvíe, nadie lo podrá guiar. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Aquel a quien Allah guíe, nadie lo podrá guiar. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Y aquel a quien Allah desvíe, nadie lo podrá guiar. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar de barakatul ilm. Hoy vamos a hablar de la bendición del conocimiento. La bendición del aprender, la bendición del saber. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en un ayah que evidencia bastante la virtud del conocimiento. Dice Allah azza wa jal: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dice Allah azza wa jal a su mensajero sallallahu alayhi wa sallam: di, ¿acaso son iguales? ¿Acaso se equiparan los que saben a los que no? Allah subhanahu wa ta'ala le concede al conocimiento una virtud y le concede al portador del conocimiento una virtud, siempre que lo haga buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Siempre que haga eso, encontrará en su conocimiento una baraka. ¿Y qué es la baraka? Una bendición. Todos vivimos anhelando la baraka. Todos vivimos anhelando la baraka. Vivimos anhelando que cada uno de nuestros distintos asuntos, nuestros distintos ámbitos, nuestros bienes, nuestra familia, nuestro conocimiento, nuestros hijos, nuestra esposa, todo tenga baraka, tenga bendición. Si no hay baraka en la esposa, si no hay baraka en los hijos, si no hay baraka en mis bienes, si no hay baraka en mi conocimiento, no estoy teniendo nada bueno. No estoy teniendo nada bueno. Allah azza wa jalla dice en el Sagrado Corán: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ¿Acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Pero se refiere a aquellas personas que su conocimiento tiene baraka. Aquellas personas que lo que han aprendido, el conocimiento que han adquirido, lo buscaron por el bien y lo están utilizando para el bien. En resumen, aquella persona que buscó el conocimiento por el bien, y por el bien en este sentido, entre paréntesis, es buscando la complacencia de Allah. No hay que ir muy lejos y recordamos las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando nos dijo: el día del juicio final habrá tres clases de personas, tres personas a las que Allah azza wa jal ordenará que sean arrastrados sobre sus rostros. ¿Por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que Allah los ordenará que sean arrastrados sobre sus rostros? Porque el rostro es lo más noble de una persona. Es la parte más noble de una persona. El rostro es la parte más kerim de una persona. Por lo tanto, si una persona es arrastrada sobre sus rostros, es porque sufrirá una humillación frente a toda la creación. Y Allah azza wa jal dirá que tres tipos de personas serán presentadas ante él. Y será el mujahid, el mártir, el shahid, el que murió en el campo de batalla defendiendo la causa del Islam. ¿Sí? El mutasaddiq, el que hacía caridad, el kerim, el que hacía caridad de día y de noche, una persona que sacaba de su riqueza para hacer sadaqa. Y el tercero, el alim, el sabio, aquella persona que aprendió el Corán para enseñarlo. Allah azza wa jalla ordenará que el día del juicio final sean arrastrados sobre sus rostros y arrojados al Jahannam, arrojados al infierno. Todos se sorprendieron, el mensajero de Allah, ¿cómo? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les explicó. Al primero se le preguntará: ¿qué hiciste por mí? Allah azza wa jalla le preguntará: ¿qué hiciste por mí? Y dirá: Señor mío, yo morí defendiendo tu causa. Yo caí mártir en el campo de batalla defendiendo tu causa. Y Allah azza wa jalla, conocedor de todo lo oculto y lo evidente, conocedor de nuestras intenciones, le dirá: tú lo hiciste para que la gente diga: qué valiente, qué gran guerrero que eres. Y la gente lo dijo. Efectivamente, la gente lo dijo cuando tú caíste en el campo de batalla, la gente lo dijo, y esa fue tu recompensa. Fíjense que incluso en esa situación Allah es justo.
Él anheló esa recompensa y Allah se la dio. Anheló esa recompensa y Allah se la dio. Y entonces Allah ordenará que sea arrastrado sobre su rostro y arrojado al fuego del infierno. Y vendrá con el segundo, y el segundo dirá lo mismo, se le dirá lo mismo y responderá diciendo: Señor mío, no hubo ningún momento, ningún lugar donde yo nos dejara de hacer caridad buscando tu complacencia. Y Allah le dirá: no, lo hiciste para que la gente diga qué generoso que era este hombre. Y la gente lo dijo, y esa fue tu recompensa. Y el tercero dirá: Señor mío, yo aprendí el Corán y luego lo enseñé por tu causa. Yo aprendí el Corán y luego lo enseñé por tu causa. Busqué el conocimiento por tu causa y lo enseñé por tu causa. Y Allah le dirá: no, lo hiciste para que la gente diga qué sabio que es ese hombre. Sabe el Corán y luego lo enseña. Y la gente lo dijo. Entonces, hermanos, Allah Azza wa Jal, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos recuerda que aquella persona que busca el conocimiento, siempre que lo haga por el bien, es buscar la complacencia de Allah, entonces estará bien guiado. Porque aquella persona que lo haga para lo contrario estará yendo al camino de la perdición. Dice Allah Azza wa Jal también en el Sagrado Corán: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dice Allah, alabado sea, Allah eleva a aquellos que creen de entre ustedes, es decir, a los creyentes de entre ustedes, y a aquellos a los que Allah les ha dado el conocimiento, los eleva en grados por encima de los demás. Entonces tenemos aquí otro versículo en el que Allah Azza wa Jal nos recuerda la gran virtud de buscar el conocimiento. Talib al-ilm, ibada. Buscar el conocimiento es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Entonces, tenemos el ayah en el que Allah Azza wa Jal nos dice: "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun". Se equiparan aquellos que saben que aquellos que no. Y tenemos el otro ayah que dice: "Yarfa'illahu minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat". Allah eleva a los creyentes de entre ustedes y aquellos que han recibido el conocimiento unos grados por encima de los demás. Entonces, hermanos, esto hace referencia a cuando ese conocimiento tiene baraka. Pero para que el conocimiento tenga baraka, nosotros tenemos que hacer o cumplir con ciertas condiciones. Si nosotros no cumplimos con esas condiciones, ese conocimiento no va a tener baraka. La baraka es la bendición. Primero es lo que en árabe se podría definir como al-ikhlasu fi tahsilihi, que significa la sinceridad al buscarlo. La sinceridad al buscarlo. Y el peligro de no tener la sinceridad al buscar el conocimiento es el hadith que acabamos de mencionar, en el que Allah arrojará al fuego del infierno a aquellos que buscaron el conocimiento simplemente para buscar su gloria. Para que todos los demás digan: ah, qué conocedor, qué sabio, qué bonito recita el Corán, o cómo lo explica, qué bonito habla. Todo eso, la persona que busca eso, Allah no será injusto con él y se lo dará en este mundo. Y en la otra vida no tendrá más que la perdición. Otra de las pruebas es que Allah Azza wa Jal dice, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dice: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa". El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ciertamente todas las acciones se registrarán según su intención, y a cada hombre se le anotará la intención que ha tenido. Lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam era la persona más veraz, nunca mintió, siempre se comprobó que dijo la verdad, y él dijo: se registrará las acciones según su intención. Los ángeles que tenemos van registrando todo. Allah Azza wa Jal dice: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid". No hay palabra que exprese sin que los que están custodiándolo lo registren.
Cada cosa que nosotros hacemos está siendo registrada. Y no importa si yo hago mucho, lo que será registrado será mi intención. Si yo hago mucho, pero mi intención fue para buscar la gloria, eso es lo que va a perdurar, y el día del juicio final, cuando me presente ante Allah, esa será la situación. Entonces, hermanos, cuando nosotros busquemos el conocimiento, tenemos que hacerlo ¿por quién? Buscando la complacencia de Allah. Buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay otro hadith que, aun cuando la cadena de transmisión es algo débil, el mensaje del hadith sí contiene palabras correctas. La cadena de transmisión es una cadena que no se considera débil, pero su mensaje es correcto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man ta'allama al-ilm liyujari bihi al-ulama, quien busca el conocimiento para pretender competir con los ulama, con los sabios, para que, si el sabio fulano dijo tal cosa, entonces yo diré también algo. Si los sabios y los eruditos dijeron tal o cual veredicto, entonces yo también voy a dar mi veredicto, poniéndose en una posición que no le corresponde. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man ta'allama al-ilm liyujari bihi al-ulama, quien busca el conocimiento para competir con los ulama, con los eruditos, wa yumari bihi as-sufaha, y para que los ignorantes lo vanaglorien, lo ensalcen. Los ignorantes, es decir, aquella persona que no conoce nada, al escuchar algo de este, entre comillas, sabio, digan: wow, qué sabio que es este hombre. Quien busque el conocimiento solamente, en otras palabras, quien busque el conocimiento porque quiere estar entre los sabios, entre lo que se diga de los sabios, o para que los ignorantes al verlo lo llenen de alabanzas y de honras, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man ta'allama al-ilm liyujari bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha wa yasrifu bihi wujuh an-nas ilayhi, y lo busca también solamente anhelando que la gente lo vea, es decir, buscando ser el centro de atracción entre la gente, para que cuando pase por en medio de la gente diga: él es el sabio fulano de tal, él es el sabio fulano de tal, el gran sabio de nuestro barrio, el gran sabio de nuestra localidad, el gran sabio de nuestro país. La persona que busque el conocimiento solamente por eso, adkhalahu Allahu an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala lo introducirá al fuego del infierno. Entonces, hermanos, el conocimiento puede tener baraka, pero puede ser también una perdición si aquella persona que lo busca con las intenciones incorrectas. Si una persona lo busca con las intenciones incorrectas, ya sabemos cuál será su destino. Dice Allah, alabado sea: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Y te hemos revelado, oh Muhammad, a ti y a quienes vinieron antes de ti, que si asocias a Allah, haremos ruina todas tus acciones. Haremos que todas tus acciones, tus obras, se arruinen. Es decir, si asocias algo con Allah, ¿a qué se refiere? A que cuando hagas una buena acción, en vez de buscar únicamente la complacencia de Allah, busques también algo más. Esa acción no será buena para ti. Voy a preparar comida para ir a alimentar a un lugar donde hay muchos necesitados. Lo vamos a hacer por Allah Azza wa Jalla, pero también para que la gente diga algo bueno de nosotros, para tomarnos una foto, publicarlo y que la gente diga que nosotros estamos haciendo el bien. Eso nos va a llevar a la ruina. Es cierto que vivimos tiempos modernos donde a veces
las actividades que se realizan, se suben a las redes sociales, siempre que se haga con la intención de compartir el bien con los demás, de incentivar a otros a sumarse al bien, de buscar la complacencia de Allah, no tiene nada de malo. Pero cuando la búsqueda es otra, entonces es ahí que se arruinan las acciones. Entonces, esa es la primera condición para que el conocimiento tenga baraka. Buscarlo con una sincera intención. Esa es la primera. La segunda condición para que el conocimiento tenga baraka es que el conocimiento se traduzca en acciones. Que el conocimiento se traduzca en acciones. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. ¿Qué significa? El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: el ejemplo del sabio que invita al bien a los demás es como el ejemplo de una lámpara. Y cuando dice lámpara, hace más, lo más exacto sería una antorcha. La antorcha esta que se hace de papel. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el ejemplo del sabio que invita y enseña el bien a los demás es como el ejemplo de una antorcha que alumbra a los demás, pero se incendia a sí mismo, se quema a sí mismo. Ese es el ejemplo del sabio que no traduce su conocimiento en acciones. Allah Azza wa Jal dice también en el Sagrado Corán, dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Dice Allah Azza wa Jal: ustedes invitan a los demás al bien, pero se olvidan de sí mismos, siendo que ustedes recitan el libro, el Corán. ¿Acaso no razonan? ¿Acaso no razonan? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jal y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dejan bien claro que la segunda condición para que nuestro conocimiento tenga baraka, y cuando digo conocimiento, hermano, no solamente se refiere al gran sabio que vive en países musulmanes, no. Se refiere a todo lo que nosotros aprendamos, aunque sea chiquito. Si yo aprendo el Fatiha, ¿por qué aprendo el Fatiha? Para que la gente diga: fui el primero que se aprendió el Fatiha, o para adorar a mi Señor de una mejor manera. Todo lo que yo aprenda, hasta lo más chiquito, está ligado a esto. Entonces, la primera intención, el ikhlas, la sinceridad al buscar el conocimiento. La segunda condición, el poner en práctica todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Algunos de los salaf son las primeras generaciones de los musulmanes. Algunos de los salaf solían decir: اعملوا بعد أن تعلموا فوالله لن ينفعكم العلم بشيء إلا بعد أن تعملوا به. ¿Qué significa? Obren después de haber aprendido. Obren después de haber aprendido. Y es que no podemos hacer buenas acciones si no aprendemos a cómo hacerlas, ¿cierto? No podemos hacer buenas acciones si no sabemos cómo hacerlas. Sufyan al-Thawri, o algunos de los salaf, decían: "I'malu ba'da an ta'lamu", actúen, obren después de aprender, pues juro por Allah que de nada les servirá lo que aprendieron si no lo pusieron en práctica. Algunos de los salaf solían decir: obren después de haber aprendido. Y eso tiene dos significados. Obren después de haber aprendido, es decir, aprendan a cómo actuar, aprendan cómo rezar, aprendan cómo ayunar, aprendan cómo pagar su zakat, aprendan cómo hacer el hajj. No te vayas a hacer el hajj, la peregrinación, y no sabes cómo. Aprende a hacerlo. Y su segundo significado es que ahora que aprendiste,
pues tradúcelo en acciones. ¿Por qué? Y aquí viene la expresión de estos salaf que serían decir, pues juro por Allah que de nada les servirá todo lo que aprendieron si no lo ponen en práctica. Si uno no pone en práctica lo que aprende, se le olvida, hermano. Y se va a la baraka del conocimiento. Se va a la baraka. Uno puede aprender el Corán, pero si uno no pone en práctica el Corán se va. Uno puede aprender de fiqh, de jurisprudencia, pero si uno no lo empieza a aplicar, se va. Uno puede aprender de aqida, pero si uno la creencia, pero si uno no lo pone en práctica, se va. Y se va la baraka con eso, se va la bendición con eso. ¿Cuántos ejemplos hay de gente que aprendió, buscó el conocimiento y empezó a dejar la práctica de tal manera que ya olvidó lo que aprendió? Olvidó lo que aprendió, se les fue la baraka. Se les fue la baraka del conocimiento. Por otro lado, Allah Azza wa Jal compara de la peor manera a aquellas personas que buscan el conocimiento y no lo ponen en práctica. Allah Azza wa Jal dice: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Dice Allah Azza wa Jal, el ejemplo de aquellos a los que se les hizo llegar la Torá, el libro de Moisés, y no lo pusieron en práctica, es como el ejemplo del burro que carga libros sobre su espalda. El burro que carga libros, ¿aprenderá algo? No aprenderá nada. Y Allah Azza wa Jal compara al que buscó el conocimiento y no lo pone en práctica de la peor manera, diciendo: el ejemplo de aquellos a los que se les fue revelado el libro, en este caso la Torá, y no lo pusieron en práctica, es como el ejemplo del burro que lleva sobre su espalda libros. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre de estar en una situación. Y que Allah, alabado sea, nos haga de aquellos que escuchan la verdad y se apresuran a seguirla y a ponerla en práctica. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para terminar la segunda condición de el poner en práctica todo lo que aprendemos, dijo Sufyan al-Thawri, uno de los primeros eruditos, o uno de los eruditos de las primeras generaciones, dijo: حَتَمَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَعْجَبَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ. ¿Qué significa? El conocimiento, el saber y la práctica van de la mano. Van de la mano. O podría traducirse como: el conocimiento llama a la práctica. فَإِنْ أَعْجَبَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ. Y bien acepta el llamado o bien se va. El conocimiento llama a la práctica. O bien responde la práctica al conocimiento, o si no responde, el conocimiento se va. Todo lo que aprendemos, por poquito que sea, si no lo ponemos en práctica, se va a ir. Hoy me aprendo el Fatiha y si no lo pongo en práctica y empiezo a rezar una y otra y otra y otra, a recitarlo otra y otra, el Fatiha se me va. Hoy aprendí tal o cual asunto y si no lo pongo en práctica, se va. El khutbah, esto que estamos haciendo, el khutbah, el sermón del viernes, es una vez a la semana y es de alguna manera conocimiento. Pero si solamente estoy aquí escuchando y durante la semana no lo pongo en práctica, se va. Se escucha en el khutbah que se haga el salat y yo no hago el salat, la baraka se va, la bendición se va. Escucho en el khutbah del hijab a la mujer, el velo, y el velo, el hijab no se empieza a usar, se va, la baraka se va.
solamente seguirá siendo una prenda más, pero baraka no hay. Entonces así, hermanos, todo lo que no se ponga en práctica se va a terminar yéndose, y con él la baraka, la bendición. La tercera condición que vamos a mencionar el día de hoy, hay muchas condiciones, pero la tercera que vamos a mencionar, y para no extendernos mucho, es el abandonar las discusiones. Toda vez que tú abandones la discusión, mantendrás la baraka en tu conocimiento. No sirve de nada que por haber aprendido tal o cual asunto, sientas que ahora eres capaz de debatir con todo el mundo. Solo con el objetivo de que al final se diga que sí, eres tú quien tiene la razón. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ana za'imun bi baytin fi rabat al-jannah liman taraka al-jidala wa in kana muhiqqan." Yo le garantizo una morada en el medio del paraíso a aquella persona que abandone las discusiones aunque tenga la razón. Lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo le garantizo una morada en el medio del paraíso a quien abandone las discusiones aunque tenga la razón. Sallallahu alaihi wasallam. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Dice Allah: ciertamente Allah y los ángeles bendicen al profeta, o creyentes supliquen las bendiciones por él. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra." Quien suplique a Allah las bendiciones una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعونه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Oh Allah, haznos de aquellos que escuchan la verdad y se apresuran a seguir. Oh Allah, haznos de aquellos que buscan el conocimiento y se apresuran a ponerlo en práctica. Oh Allah, haznos de aquellos que se apresuran a buscar el conocimiento y a ponerlo en práctica. Allahumma ja'alna min al-mahdiyin. Allahumma ja'alna hudatan mahdiyin, la dhallina wa la mudillin. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.